Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Calley, Puerto Rico, y también a ti, Miguel, y a cada uno de ustedes que está a través de la línea telefónica en los diferentes países del Caribe, de la América Latina, de Norteamérica y del Canadá, y cualquier otro lugar que esté en la línea telefónica. Que Dios en esta mañana derrame sus bendiciones sobre nosotros y nos permita comprender su programa para este tiempo final. Para eso quiero leer en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, y dice de la siguiente manera: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que deben suceder. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Aquí la voz dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Aquí esta voz como de trompeta promete dar a conocer, mostrar las cosas que deben suceder después de las cosas que sucedieron durante las 7 edades de la iglesia gentil, durante la dispensación de la gracia. Ahora aquí Él promete mostrar las cosas que deben suceder en el fin del siglo, el fin del tiempo, las cosas que deben suceder en la dispensación del reino, la cual comienza luego que las 7 etapas o edades de la iglesia gentil han terminado. Por lo tanto, las cosas que estarán aconteciendo en el fin del siglo en el cual nosotros vivimos no corresponden a las 7 edades de la iglesia gentil, sino a la edad eterna, la edad de la piedra angular. No corresponden a la dispensación de la gracia, sino a la dispensación del reino. Porque ya los 7 ángeles mensajeros que Dios envió a las 7 edades han terminado su labor aquí en la tierra. Cada uno terminó su labor en la edad en que Dios lo envió y en el territorio en donde llevó a cabo el ministerio de mensajero de Dios para el pueblo, para llamar a los escogidos de Dios de su edad y así establecer la edad correspondiente para ese tiempo. Así, en esa labor que llevó a cabo cada mensajero en cada edad, fueron llamados y juntados los hijos de Dios de cada edad y fueron sellados juntamente con su ángel mensajero y pasaron a descansar al paraíso. Y solamente quedan en la tierra los escogidos del fin del tiempo, de la dispensación del reino, pertenecientes a la edad de la piedra angular, aunque también queda un grupo
de los de el séptimo mensajero, que todavía no han subido a la edad de la piedra angular, no han subido acá donde dice el Señor para ver, para que el Señor en la edad de la piedra angular le muestre las cosas que deben suceder pronto en la dispensación del reino. Así fue en el tiempo de Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. Juan el Bautista fue el último ángel mensajero de la dispensación de la ley. Y cuando bautizó a Jesús de Nazaret, allí comenzó una nueva dispensación. La dispensación de la gracia estaba comenzando con Jesucristo, el Cordero de Dios, como el mensajero para esa nueva dispensación. Allí estaban los discípulos de Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo, y solamente 2 o 3 de sus discípulos siguieron a Jesús cuando Juan el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Pero la mayoría de los discípulos de Juan continuaron con Juan y en el mensaje de Juan, y no subieron a la edad de la primera venida de Cristo, la edad de la piedra angular, en la dispensación de la gracia que había comenzado. Por lo tanto, ellos quedaron entre la última edad de la iglesia hebrea, o sea, la séptima edad de la iglesia hebrea, y la edad de la piedra angular. Ellos quedaron entre medio de la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Ellos no pudieron entender que una nueva dispensación había comenzado y que allí estaba el ángel del pacto, Jesucristo, para mostrar las cosas que debían acontecer en la dispensación de la gracia. Ellos no podían ver la primera venida del Mesías, porque ellos continuaron con su precursor Juan el Bautista. Ellos no pudieron ver las cosas que estaban aconteciendo en la dispensación de la gracia a través del Señor Jesucristo, que fue el mensajero dispensacional para la dispensación de la gracia, en el cual estaban cumpliéndose las promesas de la primera venida de Cristo, la primera venida del Mesías como Cordero de Dios, para llevar a cabo el sacrificio por el pecado y así quitar el pecado del mundo, como lo anunció Juan el Bautista. Aún el mismo Juan el Bautista, cuando estuvo preso, su ojo de águila, su ojo profético, su ministerio profético comenzó a oscurecer. Y Juan el Bautista comenzó a pensar acerca de Jesús de Nazaret, que si era o no era el que había de venir. Él, en ese momento, estando en la cárcel, ya no estaba ministrando, por lo tanto, su ojo profético comenzó a opacarse y se preguntaba: ¿será Jesús de Nazaret mi primo? ¿Será él el Mesías? ¿Será él al cual
yo le estoy precursando el camino. Será Él aquel al cual yo le estoy preparando el camino, le estoy preparando el pueblo. Y mandó a sus discípulos, los discípulos de Juan, a preguntarle si Él era aquel que habría de venir o esperarían a otro. Vean ustedes, el mismo precursor de la primera venida de Cristo se encontró en la misma situación que sus discípulos. Por un momento, cuando estuvo en la cárcel, pero cuando fueron a donde Jesús de Nazaret a preguntarle, mira, Juan manda a preguntarte si tú eres aquel que habría de venir o si esperamos a otro. En palabras más claras, si tú eres el Señor al cual Él le está preparando el camino, o si el Señor, el ángel del pacto, es otro que ha de venir después de ti. Juan el Bautista estaba muy confundido en la cárcel, y también los discípulos de Juan. Pero Jesús, sabiendo que Juan era profeta y que era su precursor, aunque era su primo, según la carne, encontramos que Jesús comenzó a sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, porque eso era lo que el profeta Isaías dijo que el Mesías haría. Y el Señor Jesucristo había citado: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y comenzó a enumerar las cosas para las cuales Él había sido ungido. Y cuando dijo todas esas cosas para las cuales Él había sido ungido, dijo, vean ustedes, el Espíritu del Señor está sobre mí. San Lucas capítulo 4, verso 18 en adelante. Está leyendo del libro del profeta Isaías, el capítulo 61. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Juan lo vio descender sobre Jesús cuando lo bautizó en el Jordán. Así es que Juan sabía que Jesús era el Cristo, el Mesías, al cual le estaba preparando el camino. Pues Juan dijo: yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo sobre aquel que tú veas el Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese es Él. Y Juan dice: yo no le conocía, pero Él me dijo que esa sería la señal. Por lo tanto, ahora yo no le conocía, pero ahora le conozco. Yo vi al Espíritu Santo descender sobre Él en forma de paloma. Este es aquel del cual yo dije: después de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ahora vean la presentación que Juan había hecho del Señor Jesucristo. Había dicho también: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo había presentado como el Mesías, como el Cristo, como el mensajero, como el profeta mensajero al cual Él estaba preparando el camino. Pero ya en la cárcel se encontró con su visión profética un poco apagada. Y ya él se encontró que si podía ser o no podía ser Jesús el Mesías,
ya él no podía decirlo y mandó preguntarle a Jesús. Y Jesús hizo todas estas señales porque el Espíritu del Señor, dijo él, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estaba allí el ungido de Jehová. ¿Para qué? Para pregonar, para dar buenas nuevas a los pobres, pregonar libertad a los cautivos, darle la vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y eso era lo que Jesús de Nazaret estaba haciendo. Por esa causa, cuando vinieron a él los discípulos de Juan a preguntarle de parte de Juan si él era aquel que habría de venir o esperarían a otro, él comenzó a sanar a los enfermos, a darle vista a los ciegos y a poner en libertad a los que estaban oprimidos con diferentes enfermedades y también poseídos de demonios, echando fuera a los demonios de la gente. Y luego que lo hizo, le dijo a los discípulos de Juan: ahora ustedes vayan a donde Juan y les dicen: los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres es anunciado el evangelio, las buenas nuevas. Pues aquí decía: por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso era lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Y Juan, siendo profeta, no podía esperar que el Señor Jesucristo le dijera a él: yo soy, sino que le mostrara. Estaba llamado Jesús a mostrarle a Juan, porque era profeta, a mostrarle lo que él estaba haciendo. Y Juan, siendo profeta, tenía que ir a la Escritura y ver lo que estaba prometido que el Mesías haría en su venida. Por esa causa Jesús no le dijo a los discípulos de Juan: vayan a donde Juan y díganle que yo soy el que habría de venir. Más bien le dijo: le dicen lo que yo estoy haciendo. Él estaba responsabilizado a buscar en la Escritura qué estaría haciendo el Mesías en su primera venida. Porque ¿cómo va a venir un precursor a prepararle el camino al Mesías y no saber lo que el Mesías tenía que estar haciendo en su venida? Pero Juan sí sabía lo que tenía que estar haciendo, porque Juan también sabía lo que él como precursor tenía que estar haciendo. Por eso cuando le preguntaron a él: ¿eres tú el Cristo, el Mesías?, él dijo: no. ¿Quién tú eres entonces? Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: aparejad el camino del Señor. Él vino para prepararle el camino a Cristo, para precursar la primera venida de Cristo. Así es que Juan sabía cuál era su posición y qué tenía él que estar haciendo. La Escritura dice: Juan a la verdad ninguna señal hizo, ningún milagro, porque la Biblia no decía que Juan tenía que estar sanando a los enfermos y tenía que estarle dando vista a los ciegos y tenía que estar predicando el evangelio de la gracia, las buenas nuevas,
él no tenía que estar predicando el día o el año de la buena voluntad de Jehová, porque eso le tocaba a Cristo el Mesías, al cual él estaba preparándole el camino. Ahora, vean ustedes, los discípulos de Juan, con todo y lo que el Señor Jesucristo le dijo que le dijeran a Juan, con todo y eso, encontramos que no siguieron a aquel hombre que estaba cumpliendo todo lo que Juan dijo acerca de él y todo lo que los profetas del Antiguo Testamento habían dicho que haría el Mesías en su primera venida. Ahora, en aquellos momentos hubo muchas cosas que el Mesías no estaba haciendo y que las tenía que hacer el Mesías, porque no había llegado el momento exacto para hacerlas. Pero cada cosa en su debido tiempo, él las iba cumpliendo. Él tuvo 3 años y medio de ministerio para cumplir cada promesa mesiánica correspondiente a la primera venida del Mesías. Y cumplió todas las escrituras correspondientes a la primera venida del Mesías, muriendo también en la cruz del Calvario y derramando su sangre para quitar el pecado del mundo y con su sangre limpiarnos de todo pecado. Ahora, eso fue 2000 años atrás, en la primera venida del Mesías. Vean ustedes, cuando aparece el precursor de la venida del Mesías, ahí en ese tiempo se va realizando un entrelace de dispensaciones. Va terminando una dispensación y ese precursor es el último mensajero de esa dispensación que está terminando, y va comenzando ahí mismo una nueva dispensación con un nuevo mensajero dispensacional, que es el mensajero que está precursando ese precursor que Dios envía a la tierra. Vean ustedes lo que precursa es a Cristo para una nueva dispensación, manifestándose a través del velo de carne que Él tiene para ese tiempo. El próximo mensajero enviado de parte de Dios, el próximo mensajero, o sea, el que le sigue al precursor, es el precursado, y serán vistas en el precursado las cosas que fueron dichas, que serían realizadas por el Señor. Serán cumplidas las profecías prometidas para el precursado. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que siempre el precursado es Cristo en la manifestación que Él tenga para después que termina con el precursor. Así es que una es la obra del precursor y otra la del precursado. La del precursor corresponde a la última edad de esa dispensación, y la del precursado corresponde a una nueva dispensación que está comenzando con una edad perfecta, con la edad de la piedra angular. Ahora, estas cosas fueron las que no comprendieron en el tiempo de Juan el Bautista
y el Señor Jesucristo, los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos y el sumo pontífice. Estas fueron las cosas que la religión del pueblo hebreo, el judaísmo como comúnmente lo conocemos, bajo la dispensación de la ley, no comprendieron que la dispensación de la ley estaba terminando y la dispensación de la gracia estaba comenzando. No comprendieron que todo lo que se reflejó en los profetas del Antiguo Testamento estaba materializándose en la persona del Señor Jesucristo, porque los profetas del Antiguo Testamento fueron un reflejo de lo que sería el Mesías. Por lo tanto, en el Mesías, en Cristo, estaban todos los profetas y estaban todas las edades. Así es que las cosas que debían acontecer en esa nueva dispensación las estaba dando a conocer el Señor Jesucristo allí en medio de ellos. Por esa causa Él dijo, cuando le preguntaron por qué tú les hablas por parábolas a la gente, Él dijo, porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, que son los misterios de la dispensación de la gracia. A vosotros es concedido conocerlos, pero a ellos no es concedido conocerlos, porque ellos los demás, estaban metidos en la dispensación de la ley. Pero los discípulos del Señor Jesucristo habían subido más arriba, habían subido a donde estaba la voz de Dios, Jesucristo, revelando los misterios del reino de los cielos, los misterios de la dispensación de la gracia. Y solamente a los que subían a la edad de la primera venida de Cristo, que es la edad de la piedra angular, porque Cristo es la piedra angular que los edificadores desecharon. Solamente subiendo a esa edad eterna podían escuchar lo que Cristo, el ángel del pacto, estaba revelando, las cosas que tenían que acontecer en esa nueva dispensación. Por esa causa, los discípulos de Juan no podían entender que Jesucristo era el Mesías, que era el hombre profeta, que Juan el Bautista estaba preparándole el camino. No pudieron comprender que Jesús de Nazaret era el ángel del pacto, era el precursado por Juan el Bautista. Y por esa causa, San Pablo, muchísimos años después, quizás 14 años después o más, se los encuentra a ellos, a los discípulos de Juan el Bautista, y les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo, y ellos dijeron: nosotros ni sabemos que hay Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos no habían subido más arriba, ellos no habían subido a donde estaba la voz de Dios, la voz de Jesucristo, dando a conocer las cosas que tenían que acontecer en esa nueva dispensación. Vean ustedes, aquellos discípulos de Juan todavía lo que tenían
era el bautismo de Juan en agua. El bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento, pero no habían sido bautizados todavía en el nombre del Señor Jesucristo, porque no creían en el Señor Jesucristo como el Mesías y no conocían el programa divino de redención que el Señor Jesucristo había realizado en la cruz del Calvario. Por esa causa, ellos no estuvieron el día de Pentecostés, cuando se recibió el Espíritu Santo en el aposento alto, donde solamente 120 personas lo recibieron. Así es que vean ustedes, los discípulos de Juan, al no subir más arriba, al quedarse solamente con el mensaje de Juan y no pasar al mensaje de Jesús, no pasar al mensaje del precursado, no pudieron recibir el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés, excepto 2 o 3 de los discípulos de Juan, que fueron los que siguieron a Jesús. Así es que encontramos que es necesario que toda persona que ha recibido el mensaje de alguna edad pasada, luego pase a la edad y dispensación presente para recibir el mensaje que corresponde para ese momento, porque de otra forma estará la persona ciega a las cosas que deben acontecer en ese tiempo en que la persona está viviendo, y aunque acontezcan ante sus ojos, con sus ojos mirarán y no entenderán, y con sus oídos escucharán y no comprenderán. Ahora, estas cosas acontecieron 2000 años atrás, en la primera venida del Mesías y del precursor de la primera venida del Mesías. Ahora, para el fin del tiempo, encontramos en Apocalipsis capítulo 4 que hay una puerta abierta en el cielo y hay una voz como de trompeta hablando con Juan, que representa a la iglesia del Señor Jesucristo en el fin del tiempo. En esa ocasión, en el capítulo 4, está representando a la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo místico, en el fin del tiempo. Y esa puerta abierta es Cristo. Él dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, hallará pastos. El que por mí entrare será salvo. Así es que Cristo es la puerta. Él fue la puerta para las ovejas del Señor. Él fue la puerta en la primera venida y Él es la puerta en la segunda venida. Ahora esta puerta es abierta en el cielo. Esta puerta abierta en el cielo fue abierta en el capítulo 8 de Apocalipsis y verso 1. Encontramos que dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora,
o se hizo silencio en el cielo como por media hora. Cuando dice como por media hora, puede ser un poquito más o un poquito menos. Si en el original dice por media hora, y es así cuando le fue dicho a Juan, entonces eso significa un tiempo exacto aquí para los seres humanos. Ahora, esa puerta abierta es la segunda venida de Cristo, que se abre para que todos los escogidos, los hijos de Dios, entren por esa puerta abierta. Ese es el séptimo sello abierto. Ese es el gran misterio que los 7 truenos de Apocalipsis revelan aquí en la tierra. Vean ustedes, el séptimo sello fue abierto en el cielo, pero cuando el ángel fuerte Jesucristo, el ángel del pacto, descendió a la tierra, Él descendió con ese libro abierto. Él descendió con todos los sellos abiertos. Y 7 truenos emitieron sus voces cuando Él clamó, como cuando ruge un león. Vean ustedes, Él habla no como cordero, no como habló en su primera venida, que habló como cordero, anunciando, pregonando el año de la buena voluntad de Jehová, sino que Él habla como león, como el león de la tribu de Judá, y 7 truenos emiten sus voces. En los 7 truenos es la voz de Jesucristo. Es un mensaje completo, un mensaje al cual no se le puede quitar ni se le puede añadir. Es el mensaje del Evangelio del Reino, en donde anuncia el gran misterio de la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, viniendo por su novia, su esposa, para llevársela en el rapto, para producir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos, y luego irnos con Él en el glorioso rapto o traslación de los escogidos, para estar siempre con el Señor. Este gran misterio del séptimo sello, el gran misterio de esta puerta abierta, que es la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, viniendo el Señor, viniendo el yo soy del Antiguo Testamento, que le apareció a Moisés en aquella zarza ardiente y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés le preguntó por su nombre y él le dijo: yo soy el que soy. Y tú le dirás al pueblo: yo soy, me ha enviado. Y luego se hizo carne en la persona de Jesucristo, en la persona de Jesús de Nazaret, aquel que estaba en la zarza ardiente, el yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se hizo carne en la persona de Jesús de Nazaret. Y cuando le decían a él: nosotros creemos a Moisés y nosotros somos hijos de Abraham, Jesús les decía: si ustedes creyeran a Moisés, ustedes creerían en mí, porque de mí habló Moisés. ¿Cuándo habló Moisés acerca de Cristo? Cuando él dijo: porque el Señor vuestro Dios
levantará profeta de medio de vosotros, como yo, a él oiréis. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés, y eso fue lo que Moisés le dijo al pueblo. Y dijo: y cualquiera que no escuchare lo que él hablare en mi nombre, yo le desarraigaré del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios dijo: porque yo pondré mis palabras en su boca, y él hablará lo que yo le mandare. Por esa causa Jesús decía: yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que yo oigo al Padre hablar. Y por esa causa él decía: yo tampoco hago nada de mí mismo, sino lo que yo veo al Padre hacer. Y por esa causa también le dijo a aquellos que no creían en él, aquellos doctores de la ley, fariseos y saduceos, y aún al mismo pontífice, para él también eran esas palabras. Él dijo: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En el pecado de incredulidad al cumplimiento de la promesa mesiánica hecha realidad en carne humana, en la persona de Jesús de Nazaret. Pues Dios había dicho: cualquiera que no escuche lo que él hablar en mi nombre, yo le desarraigaré del pueblo, le pediré cuenta. Él estaba diciendo lo que Dios había dicho. Ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Ahora Jesús les decía: si ustedes fueran hijos de Dios, si vuestro Padre fuera Dios, las obras de Dios ustedes harían, ustedes me amarían. Y si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían. No hizo esto Abraham. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó, porque Abraham había visto a Elohim, él había visto a Dios, él había visto al Yo Soy. Él lo vio en una ocasión como Elohim cuando le apareció con aquellos dos arcángeles, Miguel y Gabriel. Y Dios, el Yo Soy del Antiguo Testamento, estaba en un cuerpo allí, y también los dos arcángeles mayores de Dios, Gabriel y Miguel, y estuvieron hablando con Abraham. Abraham dijo: mi Señor, porque reconoció a uno de ellos como el Yo Soy, como Elohim, y le preparó un becerro de la manada, preparó queso, preparó también tortas o tortillas, y comieron ellos con Abraham. También Abraham se encontró con Jesucristo en otra ocasión. Se encontró con el Yo Soy cuando se encontró con Melquisedec. Cuando él se encontró con Melquisedec, estaba allí encontrándose con el Yo Soy, velado en teofanía, velado en el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, el cuerpo de la palabra. Y por esa causa Jesús podía decir: antes que Abraham fuera, yo soy. Él está hablándole ahí como el Yo Soy del Antiguo Testamento, como el Elohim. Está hablándole ahí a Israel como Melquisedec. Y ahí ellos no podían comprender cómo este hombre que había nacido en Belén de Judea, aunque
la mayor parte de ellos no sabía que había nacido en Belén de Judea, pues decían, y de Nazaret puede salir algo de bueno. Así es que pensaban que había nacido en Nazaret. Vean ustedes la forma en que Dios oculta de los sabios y de los entendidos el cumplimiento de sus promesas. Bien dijo el Señor Jesucristo: gracias te doy, Señor, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños, porque así te agradó. Y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así es que estos misterios del cumplimiento de lo que Dios ha prometido para cada edad o para cada dispensación, vean ustedes, Dios lo esconde de los sabios y de los entendidos que piensan que porque han estudiado mucho o han estudiado en las universidades o han estudiado teología en los seminarios y en los institutos, creen que van a ver el cumplimiento de lo que Dios ha prometido y lo van a entender. Si no lo pudo ver, no lo pudo entender el sumo pontífice y los doctores de la ley y los sacerdotes de aquel tiempo, no lo pudo ver la religión hebrea de aquel tiempo, menos se podrá ver en el fin del tiempo el cumplimiento de las promesas divinas del precursor de la primera venida, de la segunda venida de Cristo, y el precursado en el fin del tiempo. ¿Por qué? Porque Dios oculta de los sabios y de los entendidos estas cosas y las da a conocer a los niños, a los que no pueden decir: yo he estudiado mucho y no se me va a pasar por alto lo que Dios haga. Ellos más bien dependen de la misericordia de Dios, que se revele a ellos como se reveló a San Pedro cuando Jesús preguntó: ¿y vosotros? Porque él preguntó primero: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos decían, unos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado. Vean ustedes la ignorancia de aquella gente que pensaban así. Pues cuando Juan el Bautista estaba predicando, también Jesús apareció, fue bautizado por Juan y comenzó a predicar. Y cuando Juan estaba preso, Jesús estaba predicando. Y cuando Juan murió, cuando lo decapitaron, Jesús estaba predicando. Y ven ustedes la ignorancia de los que no tienen la revelación de quién es el Hijo del Hombre en su venida. Pensaban que era Juan el Bautista que había resucitado. Hasta ahí llegó la ignorancia de los que no pudieron ver quién era Jesús de Nazaret. Otros decían que Jesús era alguno de los profetas o algún profeta. Y todo eso, aunque a la vista humana no estaba muy mal, porque estaban pensando que era un profeta. Estaba incorrecto, porque ni era Juan el Bautista, ni era ninguno de los profetas del Antiguo Testamento. Era el Cristo, el Mesías. Por esa causa preguntó Jesús de Nazaret a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo:
bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, el hombre pescador que no sabía ni leer ni escribir, tenía la revelación divina, el conocimiento divino de quién era Jesús de Nazaret. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque él conocía quién era aquel hombre. Él sabía que aquel era el que Juan había precursado, porque Juan estaba precursando al Mesías, al Hijo del Dios viviente. Y Jesús sigue diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Por qué? Porque carne ni sangre, ningún hombre, ningún maestro de aquel tiempo, de los doctores de la ley o el sumo sacerdote, ninguno de ellos enseñaba que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Más bien decían que Jesús era un engañador, un impostor, un falso profeta. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. La revelación divina vino directamente del cielo a Pedro para darle a conocer quién era Jesús de Nazaret, quién era el Hijo del Hombre en su primera venida. Por eso San Pedro podía decir también, cuando Jesús les dijo, ¿quieren ustedes irse también? Cuando las personas estaban marchando, al escuchar a Jesús decir, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida permaneciente en sí. Y también dijo, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba allí en la tierra. Ellos no podían comprender que Jesús, aunque estaba en la tierra, también estaba en el cielo, porque Él es omnisciente. Y no podían comprender que también Él es omnipresente, aunque su cuerpo estaba en la tierra. Él, que es Dios, el yo soy, estaba en el cielo. Ahora, ellos no pudieron comprender estas cosas y comenzaron a marcharse. Él también les decía, yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo, y el que come de este pan vivirá eternamente. Ellos estaban interpretando esas palabras en una forma literal y pensaban que tenían que comerse literalmente a Jesús, y se marcharon, pero quedaron los 12 discípulos y uno de ellos era diablo, Judas Iscariote. Ahora, él les preguntó, ¿quieren ustedes también irse? Porque Dios no obliga a nadie a estar. Cada persona tiene libre albedrío, y la persona que está en el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para una edad o dispensación, frente al mensajero de esa edad o de esa dispensación, está por su libre albedrío, por su propia voluntad. Él ha visto el programa de Dios y él entonces dice, yo estaré ahí toda mi vida. Ahora, cuando pregunta Jesús si ellos quieren irse, Pedro dice, ¿a quién iremos? ¿Al sumo sacerdote? No. ¿A los doctores de la ley? Tampoco. ¿A Juan el Bautista? Tampoco. Probablemente para ese tiempo ya había muerto, y si estaba vivo, tampoco se iban a ir con él. ¿A quién iremos? Tú tienes que algo que no tenían los demás. Tú tienes palabras de vida eterna.
Y donde está la palabra de vida eterna, ahí están los escogidos de Dios para recibir esas palabras. Ahora, vean ustedes, el Señor dice también: mis palabras son espíritu y son vida, y el que oye mi palabra, o sea, el que la entiende, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. No tendrá que ir al juicio final, ni tampoco a la gran tribulación. Así es que Pedro sabía quién era Jesucristo, y él conocía que aquellas palabras no eran palabras humanas, sino del cielo, eran palabras de vida eterna. También Pedro dijo: tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros sabemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean ustedes la revelación tan grande que tenía San Pedro, este humilde pescador que ni sabía leer ni escribir, pero tenía lo que realmente se necesitaba tener en aquel tiempo, en el cumplimiento de la primera venida de Cristo. Teniendo esa revelación divina, lo tenía todo. Pues a Pedro fue que Jesucristo le dijo: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre la piedra de revelación, la revelación divina de quién es Jesucristo para cada edad y cada dispensación. Sobre esta piedra edificaré, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Vean ustedes, recibió de parte de Jesucristo la bendición más grande que se podía recibir en aquel tiempo, y luego se le materializó. Por esa causa San Pedro fue el apóstol que predicó el primer mensaje del Evangelio de la Gracia cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y allí, con la llave de la revelación de la palabra de quien es Cristo, le abrió la puerta de la dispensación de la gracia a aquel grupo de personas que creyeron en Jesucristo y fueron bautizados en aquel día en el nombre del Señor Jesucristo. Y como Él tenía las llaves del reino de los cielos, nadie más podía abrir la puerta, ni a judíos ni a gentiles. Por esa causa fue enviado también a la casa de Cornelio, y allí le habló acerca de Jesucristo y le abrió la puerta del reino de los cielos, le abrió la puerta de la dispensación de la gracia a los gentiles representados en Cornelio y su familia. Así es que vean ustedes que lo que realmente el ser humano necesita aquí en la tierra como cosa principal para su vida es tener la revelación divina, el conocimiento divino del programa que Dios está cumpliendo, realizando en el tiempo en que la persona está viviendo. Las demás cosas son pasajeras, lo demás es temporal, lo demás las personas lo tienen por un tiempo. Pero cuando la persona ve el programa divino y entra a ese programa divino,
es sellado en el reino de Dios con vida eterna para vivir por toda la eternidad. Y si muere, Él lo resucitará en este tiempo final. Y si queda vivo, Él lo transformará en este tiempo final conforme a su promesa. Y tendremos un cuerpo eterno con vida eterna cuando se materialice la promesa de la transformación de nuestros cuerpos. Ahora, nosotros tenemos que estar conscientes que estamos viviendo en el fin del siglo, el fin del tiempo. Tenemos que estar conscientes que ya Dios envió el precursor de la segunda venida de Cristo, conocido por el nombre de William Marion Branham en Norteamérica, y fue el profeta mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, que vino en el espíritu y virtud de Elías. Literalmente él no era Elías, pero él vino en ese espíritu ministerial, en el espíritu y virtud de Elías, y llevó a cabo la obra que precursó la segunda venida de Cristo. El mensaje que él trajo precursó la segunda venida de Cristo. Así es que como fue precursado, así se tiene que realizar. Y el mensaje del séptimo ángel mensajero de la iglesia gentil es el que da testimonio de las cosas que estarán aconteciendo, de las cosas que Cristo en su venida estará realizando. Y de acuerdo a como fue dicho por el precursor y también por los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades, y también por los apóstoles de Jesucristo, y también por los profetas del Antiguo Testamento, así estará haciendo Jesucristo en su venida en el fin del tiempo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Él viene como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. ¿Quién? El yo soy del Antiguo Testamento, la columna de fuego que le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Jesucristo del Nuevo Testamento, que vivió 2000 años atrás aquí en la tierra, y que después que murió y resucitó y ascendió al cielo, regresó a la tierra en la forma de columna de fuego, descendió en Espíritu Santo sobre 120 el día de Pentecostés en el aposento alto, y después, cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a los cristianos, encontramos que le apareció en esa luz más fuerte que la luz del sol, y Saulo cayó del caballo y escuchó a aquella luz diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo reconoció que aquella luz más fuerte que el sol era la misma luz que le había aparecido a Moisés en la zarza ardiendo en el monte Sinaí, y también había guiado al pueblo hebreo. Aquella luz que había dicho: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquel yo soy del Antiguo Testamento, el Elohim del Antiguo Testamento. Y ahora Saulo de Tarso dice: Señor, que significa Elohim, porque Elohim es Señor. Elohim, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Elohim?
Y aquella luz, aquella columna de fuego le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús había cumplido la promesa hecha: salí del Padre y vuelvo al Padre, salí de Dios y vuelvo a Dios. Él había salido de Dios y volvió a Dios. Aquella columna de fuego se había hecho carne en la persona de Jesucristo, y luego, cuando ascendió al cielo y regresó a la tierra, regresó otra vez como la columna de fuego. Y esa misma columna de fuego ha estado revelándose a través de los apóstoles y a través de los 7 ángeles mensajeros. Esa columna de fuego estuvo en San Pablo, y Pablo decía: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Cristo estaba viviendo en San Pablo y en cada uno de los 7 ángeles mensajeros, en esta manifestación de las 7 edades de la iglesia gentil, como Cordero de Dios y sumo pontífice. Pero luego que terminan las 7 edades de la iglesia gentil, luego que termina su última manifestación en su último ángel mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil, Él termina ahí, en ese ángel mensajero, su última manifestación como Cordero de Dios, y luego su próxima manifestación es como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, para una nueva dispensación. Él vino en cada edad buscando los escogidos de cada edad, recogiéndolos en cada edad como Cordero de Dios. Así estuvo Jesucristo en forma de columna de fuego, en espíritu, y luego en el fin del siglo, cuando ya ha terminado el ministerio del 7º mensajero, la columna de fuego cambia la obra de Cordero a la de león de la tribu de Judá. Cambia para reclamar sus escogidos, reclamar a todos los que Él redimió con su sangre preciosa. Por esa causa, la columna de fuego en el fin del siglo, en el fin del tiempo, viene llamando y juntando a todos los escogidos por medio del ministerio de sus ángeles, por medio del ministerio de los 2 olivos, por medio del ministerio de Moisés y Elías, en el ángel del Señor Jesucristo. Así viene la columna de fuego en el fin del tiempo. Viene por su novia. ¿Para qué? Para traerle el mensaje de la dispensación del reino, el evangelio del reino, que es la trompeta final o gran voz de trompeta, y llamar y juntar a todos los escogidos y darle a conocer las cosas que deben acontecer después de estas que acontecieron en las 7 edades de la iglesia gentil. Por esa causa, el Señor Jesucristo, que habla con esta voz de trompeta, envía a su ángel mensajero, y en Apocalipsis 22 y verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora vean a quién envía el Señor Jesucristo para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, que deben suceder
después de las cosas que sucedieron durante las 7 edades de la iglesia gentil. Ahora también aquí en Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, las cosas que él dijo que daría a conocer, las cosas que debían suceder después de las cosas que sucedieron en las edades. Vean ustedes, el Señor Jesucristo, la columna de fuego, las da a conocer a través de su ángel mensajero, que es el ángel mensajero de la dispensación del reino, que viene predicando el evangelio del reino, que viene tocando la trompeta final o gran voz de trompeta, y juntando así a los escogidos en el fin del tiempo, al darle a conocer las cosas que deben acontecer en la dispensación del reino, las cosas que deben acontecer después de las 7 edades de la iglesia gentil en la dispensación de la gracia. Ahora les da a conocer las cosas que deben acontecer en la dispensación del reino. ¿Qué cosas deben acontecer? La venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y así, revelándole todo el programa divino del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, y su obra de reclamo, para así darle la fe para ser transformados y raptados, porque la fe para ser transformados y raptados está en los 7 truenos de Apocalipsis, capítulo 10, que es o que son la voz de Jesucristo, la voz de la gran voz de trompeta, el mensaje del evangelio del reino, dando a conocer las cosas que deben suceder, las cosas que deben suceder en este tiempo final, las cosas que deben suceder en la dispensación del reino, las cosas que deben suceder en la edad eterna de la piedra angular. Y así, dándole a conocer estas cosas, los escogidos de Dios son preparados para ser transformados y luego ser raptados, o sea, trasladados a otra dimensión, en lo que pasa la ira, o sea, la gran tribulación, que durará 3 años y medio, en donde los juicios divinos estarán cayendo sobre esta tierra, en donde vendrá una destrucción, y una destrucción atómica, y también los volcanes explotarán, y también los terremotos estarán manifestados. Grandes terremotos acontecerán. Hay uno de ellos del cual dice que nunca hubo uno igual desde que los hombres están sobre la tierra. Norteamérica recibirá de esos juicios divinos, y encontramos que Hollywood y Los Ángeles, California, se hundirán. Eso es parte de los juicios divinos que caerán sobre Norteamérica, y Norteamérica explotará. Será un tiempo muy terrible para Norteamérica.
una décima parte de Norteamérica será desaparecida, quedará bajo agua, y una décima parte es bastante, porque una décima parte de 10 es 1, pero una décima parte de 50 es 5. 5. Norteamérica tiene 50 y algo de estados, y una décima parte equivale a 5 estados de Norteamérica. Y el resto de Norteamérica estará con grandes explosiones, terremotos, maremotos y volcanes explotando también, no solamente en Norteamérica, sino alrededor del mundo, porque la tierra en esos 3 años y medio de gran tribulación estará renovándose. Será la tierra con dolores de parto para dar a luz el glorioso reino milenial. Estará la tierra preparándose para recibir a Jesucristo y a los santos que fueron raptados, recibirlos nuevamente aquí en la tierra para el comienzo del glorioso reino milenial. No hay esperanzas para la raza humana excepto la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ahí es donde únicamente hay esperanza. Fuera de la promesa de la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, viniendo en su obra de reclamo para y por su novia, para llevársela en el rapto, luego que produzca la resurrección de los muertos en Cristo de las edades pasadas y la transformación de nosotros. Luego nos iremos, seremos raptados en lo que pasa la ira, en lo que pasa la gran tribulación que estará llevándose a cabo aquí en la tierra. Ahora, esto que ha de ocurrir al planeta Tierra y a los que están viviendo en la tierra no nos asusta a nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura dice: mas vosotros no sois hijos de la noche, sino del día. Hijos del día, no de las tinieblas. Por lo tanto, no somos hijos para maldición, sino para recibir las bendiciones de Dios. Él nos guardará en ese tiempo como Él lo ha prometido. Él nos guardará en otra dimensión. Él nos llevará a otra dimensión. Y mientras nosotros estemos en otra dimensión, el Señor Jesucristo, la columna de fuego, estará llamando de en medio del pueblo hebreo 144,000 hebreos a través del ministerio de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo, el ángel de Apocalipsis capítulo 7, que viene con el sello del Dios vivo para llamar y juntar 144,000 y sellarlos en sus frentes con el sello del Dios vivo. Así es que ese ángel viene con el Espíritu Santo, viene con la columna de fuego para llamar y juntar 144,000 hebreos, luego que Él haya terminado su trato
con los escogidos de entre los gentiles. Luego que los escogidos de entre los gentiles hayan recibido la bendición que Dios les ha prometido, entonces se tornará al pueblo hebreo. Pero antes de tornarse al pueblo hebreo, estando tratando con los escogidos de entre los gentiles, estando él en medio de los escogidos de entre los gentiles, en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, en donde él viene por su novia, su esposa, para buscarla, el pueblo hebreo va a darse cuenta que lo que ellos están esperando, ya los escogidos de entre los gentiles lo están recibiendo, y ellos dirán: este es el que nosotros estamos esperando, porque ellos están esperando la columna de fuego, el yo soy, el Jehová del Antiguo Testamento, pero no saben que es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento, y que después de su muerte, resurrección y ascenso y ascensión al cielo, él descendió en forma de columna de fuego a la tierra. Y así está en este tiempo final, en la edad de la piedra angular, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Él ha venido a la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, por su novia, para buscarla, para producir el recogimiento de los escogidos y prepararlos para que estén listos para recibir a los santos que van a resucitar, y a los vivos, nosotros que vamos a ser transformados. Porque todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, de Jesucristo, de la columna de fuego, y se levantarán. Y nosotros, los que vivimos, seremos transformados, porque también estamos escuchando la voz del Hijo de Dios, la voz de la columna de fuego, en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, dándonos a conocer las cosas que deben suceder. Él dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas, después de las edades de la iglesia gentil, después de las cosas que acontecieron en la dispensación de la gracia. Hemos subido a la edad de la piedra angular, a la edad eterna, a la edad de la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. La edad de la venida de la columna de fuego, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. La columna de fuego, Jesucristo, está con nosotros en la edad de la piedra angular, a donde él dijo que él estaría, y a donde él dijo que nosotros subiéramos para escuchar las cosas que tenían que acontecer después de las edades de la iglesia gentil. Nosotros, en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, estamos escuchando las cosas que están profetizadas en la Escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y por los 7 ángeles mensajeros, las cosas que tienen que acontecer después de las 7 edades de la iglesia gentil. Ese es el mensaje de la columna de fuego de Jesucristo para nosotros en este tiempo final.
para darnos a conocer las cosas que deben suceder y señalar cada una de ellas a medida que va cumpliéndose. Así es que nosotros estamos más arriba de las 7 edades de la iglesia gentil. Nosotros hemos subido, nosotros hemos visto esa puerta abierta en el cielo, el 7º sello, la venida del ángel fuerte, la venida de la columna de fuego de Jesucristo. Hemos visto esta puerta abierta. El 7º sello está abierto para nosotros. Esa puerta está abierta y hemos entrado y estamos escuchando todas las cosas que deben suceder. Todas las cosas que deben suceder después de las 7 edades de la iglesia gentil. Así es que yo le doy gracias a Dios por el llamado que Él me hizo a subir a la edad de la piedra angular, a subir más arriba. Y le doy gracias a Dios por Él estar diciéndome las cosas que deben suceder después que las 7 edades de la iglesia gentil han terminado. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por cada uno de ustedes que ha escuchado la voz de Jesucristo llamándole y diciéndole: sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder pronto después de estas de las edades de la iglesia gentil. Y yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me ha dado en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, de mostrarle a ustedes las cosas que deben acontecer en el tiempo de la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino. Yo le doy gracias a Dios por este privilegio que me ha dado de darle a conocer a ustedes todo lo que Él me ha dado a conocer a mí. Y las palabras, el mensaje que yo les he dado a ustedes no es mío, sino de Él, de la columna de fuego de Jesucristo, que ha descendido a la edad de la piedra angular por su novia gentil, para llevársela. La columna de fuego, Jesucristo, nos llevará, nos transformará y nos trasladará en el glorioso rapto que está prometido. Así es que, vean ustedes, Jesús dijo: yo he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas. Él lo envía con un mensaje de Él, de Jesucristo, para dar a conocer las cosas que deben acontecer. Yo siempre esperaré de parte del Señor Jesucristo el mensaje, las palabras que yo debo en cada ocasión darle a ustedes, porque no debo hablar de mí mismo, sino que debo hablar lo que Él ponga en mi boca, porque lo que Él ponga en mi boca, lo que Jesucristo, la columna de fuego, ponga en mi boca para este tiempo final,
para cada uno de ustedes es el mensaje del Evangelio del Reino, que les da a conocer las cosas que deben suceder. Las cosas que deben suceder en el fin del tiempo, durante la gran tribulación, durante el milenio y durante la eternidad. En ese mensaje estará todo lo que debe acontecer después de las 7 edades de la iglesia gentil. Estará todo lo que debe acontecer desde que comienza la dispensación del reino, desde que termina la dispensación de la gracia. Estará todo lo que debe acontecer de ahí y por toda la eternidad. Por esa causa es el mensaje final. Por esa causa no se le puede añadir ni se le puede quitar. Es la revelación de Jesucristo para la dispensación del reino que ha comenzado. Es el mensaje que no solamente se estará predicando en este tiempo final, sino que también en la gran tribulación al pueblo hebreo, y también durante el reino milenial, y después también de el glorioso reino milenial. Porque es el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje de la edad eterna. Es el mensaje de la edad número 8, y el 8 es eternidad. El 8 representa eternidad. En ese mensaje está todo lo que corresponde para el fin del tiempo. Está todo lo que corresponde para los escogidos entre los gentiles y para el resto de los hijos de Dios de entre los gentiles, y también para los escogidos del pueblo hebreo durante la gran tribulación, y también para el glorioso reino milenial y para toda la eternidad. Por eso es representado ese mensaje en la trompeta final. La trompeta es la voz de Dios, y al ser final, entonces es la voz de Dios dándonos el mensaje final por medio de su ángel mensajero en el fin del tiempo. Es la columna de fuego Jesucristo en su ángel mensajero. Por esa causa Juan, el discípulo amado, trató de adorar a los pies del ángel, adorar al ángel por 2 ocasiones, aunque en la primera el ángel le dijo: mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos, adora a Dios. Y nuevamente por una segunda ocasión quiso adorarlo, pero el ángel nuevamente le dijo: mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos, adora a Dios. Porque ningún profeta, mensajero debe ser adorado, ningún hombre debe ser adorado, solamente Dios. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Así es que nosotros podemos darle gracias a Dios y gloria a Dios por lo que Él está haciendo en este tiempo final. Él está cumpliendo sus promesas correspondientes para la dispensación del reino, sus promesas correspondientes para después que han terminado las 7 edades de la iglesia gentil, y dándonos a conocer las cosas que deben suceder. Eso es lo que Él está haciendo en nuestra edad, en la edad de la piedra angular, y en nuestra dispensación, la dispensación del reino. Él se está revelando a nosotros
Él nos está mostrando todo lo que Él está haciendo en nuestro tiempo. Y Él nos está mostrando la obra de reclamo que Él está haciendo. Y Él se está mostrando a nosotros, revelando a nosotros como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, para así en nuestra edad estar en su trono, que es la edad de la piedra angular, el trono del Señor en su cuerpo místico, y luego estará en su trono aquí en la tierra, en su trono terrenal, en medio del pueblo hebreo, el trono de David que está vacío. Él se sentará como el hijo de David en su trono y reinará en Israel, sobre las 12 tribus de Israel y con las 12 tribus, y nosotros con él como reyes y sacerdotes. No hay esperanza fuera de la venida de la columna de fuego de Jesucristo en y a la edad de la piedra angular, en donde nos da a conocer las cosas que deben suceder y nos muestra su programa para nosotros y nos muestra nuestra posición en su reino. Vean ustedes, aquí en la tierra, por más grande que sea la meta o deseo que una persona tenga aquí en la tierra, no importa la cosa más grande que una persona desee ser y lo logre, eso es nada comparado con lo que Dios tiene para ustedes y para mí. Vean ustedes, en el reino del Señor Jesucristo somos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo 1000 años en ese glorioso reino milenial allá en la tierra de Israel, en Jerusalén. Ahora, ¿hay acaso alguna cosa más grande que esa que usted pueda desear y pueda obtener aquí en la tierra de las cosas que este mundo le ofrece? No lo hay. Y más que eso, más que ser reyes y sacerdotes, la vida eterna con un cuerpo eterno. ¿Quién le puede ofrecer eso a usted? Solamente Jesucristo. Y Él nos está dando a conocer todas estas cosas que deben acontecer. Estas son las cosas que deben suceder y nos las da a conocer a nosotros en la edad de la piedra angular, porque hemos subido a donde Él está dando a conocer a sus hijos, a su novia esposa, estas cosas que deben suceder. Es Jesucristo la columna de fuego, Jesucristo en espíritu, por medio de su ángel, dando a conocer las cosas que deben suceder. Primero se las da a conocer a Él y luego Él las da a conocer a los hijos de Dios en la edad de la piedra angular. Nos da a conocer Jesucristo, la columna de fuego, las cosas que deben suceder. Yo le doy gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha dado a conocer. Y también le pido que nos dé a conocer las que faltan por ser conocidas. Y así como ya
conocemos las cosas que Él nos ha dado a conocer, que deben suceder, también conoceremos las que faltan por ser dadas a conocer. Yo las conoceré y ustedes todos las conoceremos, porque Él prometió, diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas, después de las cosas que sucedieron en las 7 edades de la iglesia gentil durante la dispensación del reino. Las cosas que deben suceder. Estas cosas no las podíamos conocer, no las podíamos entender y no las podíamos ver cumpliéndose a medida que van cumpliéndose sin subir más arriba a la edad de la piedra angular, donde está esa puerta abierta, donde está la puerta abierta de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Él está dándonos a conocer en su mensaje del Evangelio del Reino, que es la voz de Jesucristo para la dispensación del reino y para la edad de la piedra angular. Ese mensaje que es el mensaje del amor divino, para la edad del amor divino. Él, con ese mensaje, nos está dando a nosotros todo lo que nosotros necesitamos conocer para ser transformados y para recibir a los muertos en Cristo, que van a resucitar y van a venir a nosotros para estar con nosotros, comer con nosotros y tener aquí un tiempo de 30 a 40 días disfrutando el nuevo cuerpo que Él nos dará a nosotros. Él, Jesucristo, la columna de fuego, el yo soy del Antiguo Testamento y Jesucristo del Nuevo Testamento, está dándonos a conocer las cosas que deben suceder por medio de su ángel mensajero, a través del mensaje del Evangelio del Reino. Su ángel no es Jesucristo, solamente es el velo de carne, el mensajero que Él envía en el fin del siglo para revelarse a su pueblo, a sus escogidos en la edad de la piedra angular, y venir así y por su novia en y a la edad de la piedra angular, para llevarse a su novia, llevársela, transformarla en la edad de la piedra angular y trasladarla a otra dimensión para recibir los galardones allá por el trabajo que cada uno ha hecho en el tiempo que le ha tocado vivir en el reino del Señor. Así es que lo que nosotros necesitamos lo estamos recibiendo. En esa palabra que Él nos está dando está todo lo que nosotros hemos de recibir. Pero primero tenía que ser
hablado. Y cuando usted recibe esa palabra hablada, usted está recibiendo esa semilla, esa simiente que se materializará. Y cuando usted ha recibido en esa palabra esas promesas, eso es tan bueno como cuando lo tenga materializado. Ya cuando ha recibido esa palabra, ya lo tiene, aunque no se ha materializado, pero ya lo tiene. Podemos entonces decir que lo que nosotros necesitamos lo estamos recibiendo cuando estamos recibiendo la palabra que nos da a conocer las cosas que deben acontecer. Así es que podemos ver que Dios, la columna de fuego, el yo soy del Antiguo Testamento y Jesucristo del Nuevo Testamento, que le apareció a San Pablo en la columna de fuego, está con nosotros en el fin del tiempo, en el fin del siglo, en lo último de la tierra. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del siglo, hasta lo último de la tierra. Por esa causa está con nosotros en la América Latina y el Caribe, dándonos a conocer las cosas que deben suceder. Eso es lo que Él prometió, darnos a conocer. Y lo está haciendo. Y nosotros lo estamos recibiendo y lo estamos entendiendo. Así es que cada uno continúe adelante escuchando las cosas que deben suceder a través de esa voz como de trompeta que está dándonos a conocer las cosas que deben suceder. No hay otra forma para los seres humanos conocer las cosas que deben suceder en el fin del siglo. No hay otra forma para conocer las cosas que Jesucristo dijo que deben acontecer en el fin del siglo y en el milenio y en la eternidad, excepto a través del mensaje de esa trompeta final, de esa voz como de trompeta, que es la voz de Jesucristo, la voz de la columna de fuego, hablándonos por medio de su ángel. No hay otra forma para conocer las cosas que deben suceder. Y le damos gracias a Dios que no hay otra forma. Una sola forma, con un solo mensaje, para que no haya confusión. Por esa causa Él envía uno solo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Lo envía para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder, para que así todos puedan tener el mismo conocimiento, el mismo entendimiento de cada una de las cosas que debe acontecer, y uno no esté diciendo que acontecerá de esta forma y el otro por otro lado diciendo que será de otra forma. Solamente será de una forma, de la forma
que Jesucristo, la columna de fuego, nos diga a través de su ángel mensajero. Esa es la forma establecida por Dios para darnos a conocer las cosas que deben suceder. Así es que para mí es un privilegio estar escuchando a Jesucristo, la columna de fuego, dándome a conocer las cosas que deben suceder en este tiempo final y para el milenio y la eternidad. Las cosas que deben suceder en la dispensación del reino. Las cosas que deben suceder en la edad de la piedra angular. Las cosas que deben suceder con nosotros, los hijos de Dios. Las cosas que deben suceder con las naciones. Las cosas que deben suceder con el pueblo hebreo. Las cosas que deben suceder con el pueblo que pasará al reino milenial. Las cosas que deben suceder con la América Latina y el Caribe. Porque estas cosas serían dadas a conocer. Así es que nosotros estamos escuchando y viendo las cosas que deben suceder. Eso es lo que estamos escuchando y estamos viendo en nuestra edad de la piedra angular, que es la edad más alta, la edad de la puerta abierta, la edad de la venida de Cristo como león de la tribu de Judá. Estas son cosas que están señaladas para que sucedieran después de las 7 etapas de la iglesia gentil. Las cosas que deben suceder. Ya podemos entender, podemos ver cuáles son las cosas que deben suceder y cómo escuchar y conocer esas cosas que deben suceder. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos y que Dios, Jesucristo, la columna de fuego, continúe dándonos a conocer las cosas que deben suceder. Muchas gracias por vuestra amable atención, cada uno de ustedes aquí en Calley, Puerto Rico, y cada uno de ustedes a través de la línea telefónica en los diferentes países de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica y del Canadá. Y que Dios te bendiga a ti, Miguel, allá en donde te encuentras, en Pereira, Colombia, y te use grandemente en su reino, en las cosas que deben suceder en nuestra edad y nuestra dispensación. Y también cada uno de los ministros en todos los lugares, todos los países, que Dios los bendiga grandemente y continúe dándole a conocer las cosas que deben suceder y ustedes las pasen a los hijos de Dios en las diferentes congregaciones a través de los videos y de los folletos y de las cintas magnetofónicas, para que también todos conozcan las cosas que deben suceder en nuestra edad y nuestra dispensación. Que Dios los use grandemente a todos
los ministros y les ayude a ser fieles, haciendo que les llegue la palabra pura a cada hijo de Dios en sus congregaciones. Ahora con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín, directamente desde Pereira, Colombia, para concluir nuestra parte en esta tarde y así despedirnos y regresar a las 5 de la tarde para continuar dando a conocer las cosas que deben suceder. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.